Bienvenidos al orden del ser. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy polémico. Vamos a dar algunos datos sobre el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, más conocido como la Inquisición Española. No es el objetivo de este audio hacer una defensa de este tribunal, que sin duda suponía una amenaza a la libertad de pensamiento, entorpecía ciertas formas de progreso en ese sentido, y sería del todo inaceptable bajo los estándares actuales. Sin embargo, en historia es elemental juzgar cada cosa según su época y contexto, de lo contrario juzgaríamos muy mal e injustamente a todos los que nos precedieron. Así pues, vamos a proporcionar datos al respecto. En este canal nos importa la verdad y el conocimiento, y a eso es a lo que vamos a contribuir, dada la leyenda negra tan falseada que se ha extendido sobre este tema. Comenzamos. La Inquisición Española, establecida en 1478 por los Reyes Católicos, tuvo su origen en una combinación de factores religiosos, políticos y sociales. Su creación fue autorizada por el Papa con el objetivo principal de garantizar la ortodoxia católica en los reinos de España. Primer dato importante. La Inquisición, como tribunal eclesiástico, solo tenía competencia sobre cristianos bautizados. Así las cosas, nunca tuvo jurisdicción sobre los indígenas, pues el rey de España ordenaba que los inquisidores nunca procediesen contra los indios, sino contra los cristianos viejos y sus descendientes, y las otras personas contra quien en estos reinos de España se suele proceder. Segundo dato importante. La Inquisición española, aunque a menudo se la asocie con represión y crueldad, tuvo características que, en el contexto de su época, del siglo XV al XVIII, la hacían percibida como un tribunal más garantista en comparación con otros sistemas judiciales, como los tribunales reales o señoriales. A continuación, se exponen las razones principales que justifican esta percepción. Procedimientos formalizados y documentados. La Inquisición española operaba con un sistema judicial altamente reglado, con normas claras establecidas en las instrucciones de los inquisidores generales, como las de Torquemada o Valdés. Esto contrastaba con los tribunales seculares, donde los procedimientos podían ser más arbitrarios, especialmente en manos de funcionarios reales o locales con menos supervisión. La Inquisición requería registros detallados de interrogatorios, testimonios y pruebas, lo que ofrecía un nivel de transparencia procesal inusual para la época. ¿Presunción de inocencia relativa y derecho a defensa? La Inquisición otorgaba un periodo de gracia para la confesión voluntaria de la culpa. Exhortaba a la delación solamente bajo pena de excomunión. Las delaciones eran secretas. Las denuncias anónimas eran rechazadas. Se ocultaba la identidad del delator para protegerlo de posibles represalias y permitía que los reos presentaran testigos a su favor, impugnaran testigos en contra, y ofrecieran descargos. Se averiguaba si los denunciantes y testigos tenían mala voluntad, enemistad, u odio hacia el acusado, que podía pedir abogado, y hasta había defensores de oficio. Esto era más estructurado que en muchos tribunales reales, donde el capricho del juez o la presión de las autoridades locales podía determinar el veredicto sin mayores formalidades. ¿Condiciones de reclusión más humanas? Las cárceles inquisitoriales solían ser mejores que las prisiones seculares. Los reos de la Inquisición, especialmente en las primeras fases, podían recibir alimentos de sus familias, tenían celdas individuales, y en muchos casos, estaban mejor alimentados y cuidados que en las mazmorras de los tribunales reales, que eran conocidas por su insalubridad y hacinamiento. Esto hacía que ser juzgado por la Inquisición fuera preferible para muchos. ¿Menor uso de la pena de muerte? Contrario al mito popular, la Inquisición ejecutaba a un porcentaje muy bajo de los acusados. Estudios históricos, como los de Henry Kamen o Jaime Contreras, indican que menos del 3% de los casos terminaban en la hoguera. La mayoría de las penas eran reconciliaciones, penitencias espirituales, multas, o destierro. En contraste, los tribunales seculares aplicaban castigos físicos severos, como mutilaciones, azotes, galeras, o la pena capital, con mayor frecuencia y menos escrúpulos. Blasfemia como estrategia de los delincuentes. Los delincuentes comunes, conscientes de estas diferencias, a veces blasfemaban deliberadamente, por ejemplo, negando a Dios o insultando a la Virgen, para intentar que su caso fuera transferido a la Inquisición. Esto se debía a que los tribunales seculares, que juzgaban delitos como robo o asesinato,
eran más propensos a imponer penas duras, como la horca o el trabajo forzado en galeras. La Inquisición, al ocuparse de delitos contra la fe, ofrecía un proceso más lento, y en muchos casos, menos letal. Además, un reo podía prolongar su caso en la Inquisición mediante apelaciones o abjuraciones, ganando tiempo. ¿Control centralizado y supervisión? La Inquisición estaba bajo la autoridad del Consejo de la Suprema y General Inquisición, lo que limitaba las arbitrariedades locales. En los tribunales reales o señoriales, los jueces locales podían actuar con mayor discrecionalidad, influenciados por intereses personales, venganzas o sobornos. La supervisión centralizada de la Inquisición reducía estos abusos. ¿Énfasis en la confesión y la reconciliación? La Inquisición buscaba principalmente la conversión y reintegración del acusado a la fe católica, no su destrucción. Si un reo confesaba y mostraba arrepentimiento, las penas solían ser más leves. Este enfoque contrastaba con los tribunales seculares, donde la confesión no garantizaba clemencia, y los castigos eran más punitivos que correctivos. Es importante señalar que esto no implica que la Inquisición fuera justa o benevolente según estándares modernos. Sin embargo, en el contexto de la Europa de los siglos XV al XVIII, donde los sistemas judiciales eran en general arbitrarios y brutales, la Inquisición ofrecía un proceso más predecible y estructurado, lo que la hacía atractiva incluso para delincuentes comunes que buscaban evitar la severidad de los tribunales seculares. Tercer dato importante, la quema en efigie. En los autos de fe, ceremonias públicas donde se proclamaban las sentencias de la Inquisición, los condenados eran presentados para recibir sus castigos, que podían variar desde penitencias hasta la muerte en la hoguera. Cuando el condenado no podía estar presente físicamente, por haber fallecido, huido, o estar preso en otro lugar, se fabricaba un muñeco de paja, tela o madera, vestido con ropas que lo representaban, a menudo con un cartel que indicaba su nombre y delito. Este muñeco era quemado en la hoguera como si fuera el propio condenado. Estas quemas de muñecos han sido erróneamente contabilizadas como ejecuciones reales en muchas ocasiones, sin las cuales, es posible que el porcentaje total de ejecuciones fuera incluso menor al 2% estimado. Cuarto dato importante, los falsos museos de máquinas de tortura. El tema de las máquinas de tortura atribuidas erróneamente a la Inquisición española es un aspecto lamentable que combina mitología y propaganda, especialmente relacionado con la leyenda negra, una narrativa que exageró y mayormente inventó horrores de la Inquisición para desacreditar a España. Muchas de las supuestas máquinas de tortura, como la doncella de hierro, o el potro de tortura, son en gran parte invenciones o exageraciones posteriores que no tienen una base en los registros históricos de la Inquisición española. A continuación, te explico el origen de estas atribuciones erróneas, las máquinas reales utilizadas, y cómo se construyó esta percepción. Contexto: la leyenda negra y la demonización de la Inquisición. La leyenda negra fue una campaña propagandística iniciada en los siglos XVI y XVII por potencias rivales de España, como Inglaterra, los Países Bajos y Francia, para deslegitimar el poder español y su influencia católica. La Inquisición fue un blanco fácil para estas exageraciones. En el siglo XIX, con el auge del romanticismo y el anticatolicismo en algunos círculos protestantes y liberales, se popularizaron imágenes sensacionalistas de la Inquisición, incluyendo descripciones de máquinas de tortura grotescas que apelaban al morbo de la época. Estas representaciones se difundieron a través de grabados, panfletos, libros y, más tarde, museos de torturas medievales, muchos de los cuales fabricaron o malinterpretaron artefactos para atraer visitantes. Máquinas de tortura atribuidas erróneamente. ¿La doncella de hierro? Descripción: un sarcófago con púas internas que supuestamente se cerraba sobre la víctima, perforándola mortalmente. Realidad: no hay evidencia documental de que la doncella de hierro fuera usada por la Inquisición española. Este dispositivo parece ser una invención del siglo XIX, inspirada en descripciones exageradas de castigos medievales y en la imaginación de coleccionistas de antigüedades. Los primeros registros de una doncella aparecen en museos alemanes, como una reconstrucción sensacionalista basada en ideas románticas de la Edad Media. Origen del mito: la idea pudo derivar de malentendidos sobre instrumentos reales, como jaulas de exhibición o el manto de la vergüenza, un castigo humillante, no letal. Fue popularizada por obras como las de Johann Philipp Siebenkees, quien describió un supuesto artefacto en 1793.
El potro de tortura. Descripción: una máquina para estirar el cuerpo del condenado hasta dislocar articulaciones o causar desgarros. Realidad: aunque el potro existió en la Europa medieval y moderna, su uso en la Inquisición española está por demostrar. Los registros muestran que la tortura en general era regulada y limitada, por ejemplo, solo se permitía bajo supervisión de un médico, y el potro no era una herramienta estándar. Las descripciones más extremas suelen venir de fuentes extranjeras hostiles. Exageración: en grabados y literatura de la leyenda negra, el potro se presentaba como un instrumento omnipresente y sádico, cuando en realidad su uso era esporádico y más común en contextos seculares, no inquisitoriales. El garrote vil. Descripción: aunque a veces se asocia con la Inquisición como un método de ejecución, el garrote, un mecanismo para estrangular, era en realidad un método secular usado en España para ejecuciones civiles, no de la Inquisición. La percepción de que el garrote era una máquina de tortura inquisitorial es una confusión. Otras invenciones. Instrumentos como el desgarrador de pechos, el aplastacabezas, o las sillas de pinchos, son en gran parte creaciones de museos del siglo XIX y XX, diseñadas para atraer público con exhibiciones macabras. No hay evidencia en los archivos históricos de que estos dispositivos fueran usados. La Inquisición española en pocas ocasiones empleó tortura, y estaba estrictamente regulada por las instrucciones de la Suprema, el organismo central de la Inquisición. Solo se permitía en casos donde hubiera pruebas sólidas de herejía y el acusado se negaba a confesar. La tortura debía ser supervisada por un médico y no podía poner en riesgo la vida del acusado. Origen de las falsas atribuciones. Propaganda protestante. En el siglo XVI, autores como Reginaldus Gonsalvius Montanus, un seudónimo, publicaron obras como Sancta Inquisitionis Hispanicae Artes, que exageraban los horrores de la Inquisición para atacar al catolicismo y a España. Estas obras influyeron en la percepción europea. Romanticismo del siglo XIX. La fascinación por lo gótico y lo macabro llevó a la creación de museos de tortura en Europa, que exhibían supuestos artefactos inquisitoriales, muchos de ellos reconstruidos o inventados. Por ejemplo, la doncella de hierro fue popularizada en esta época como un símbolo de la crueldad medieval. Literatura y arte. Obras como Los horrores de la Inquisición de autores ingleses o franceses, junto con grabados sensacionalistas, crearon una imagen distorsionada de la Inquisición como una maquinaria de crueldad sistemática. Confusión con otras épocas. Muchos dispositivos atribuidos a la Inquisición eran en realidad de origen medieval, como los usados contra los cátaros, o de contextos seculares en otros países europeos, no específicamente de la Inquisición española. Impacto de estas atribuciones. Percepción histórica distorsionada. La imagen de la Inquisición como una institución sádica y tecnológicamente sofisticada en la tortura ha perdurado en la cultura popular, alimentada por películas, novelas y exposiciones sensacionalistas. Revisión histórica moderna. Historiadores como Henry Kamen, Joseph Pérez y Edward Peters han demostrado, a través de los archivos inquisitoriales, que la tortura era menos común y menos teatral de lo que sugieren los mitos. La Inquisición española fue más burocrática y legalista que sádica, enfocándose en el control ideológico y la confiscación de bienes. Persistencia en la cultura popular. A pesar de la evidencia, las máquinas de tortura ficticias siguen apareciendo en museos, series y libros, perpetuando la idea de una Inquisición mucho más cruel de lo que fue en realidad. Quinto dato importante. Las estimaciones sobre el número de ejecutados han sido objeto de debate, especialmente debido a la propaganda de la leyenda negra, que exageró mucho las cifras, y a los estudios modernos que han revisado los archivos inquisitoriales. ¿Estimaciones históricas iniciales? Juan Antonio Llorente, un exsecretario de la Inquisición, que escribió en el siglo XIX, estimó unas 30.000 ejecuciones entre 1478 y 1813, basándose en extrapolaciones de registros parciales. Sin embargo, esta cifra es considerada inflada por los historiadores modernos debido a su metodología poco rigurosa y su contexto anticlerical. ¿Estimaciones modernas? Henry Kamen, un reconocido hispanista, en su obra sobre la Inquisición española editada por la Universidad de Yale, estima que un máximo de 3.000 personas fueron ejecutadas durante los 350 años de existencia de la Inquisición.
Esta cifra se basa en la documentación disponible de los tribunales de Castilla y Aragón, especialmente entre 1540 y 1700, donde se registraron 44.000 casos, de los cuales menos del 2%, aproximadamente 826, resultaron en ejecuciones. Ricardo García Cárcel, catedrático de Historia Moderna, también coincide en su trabajo de investigación sobre la Inquisición con esa estimación. Jeffrey Parker, otro historiador destacado, propone una cifra aproximada de 5.000 muertos en los 350 años de la Inquisición, lo que representa un 4% de los procesos abiertos. Gustav Henningsen y Jaime Contreras, en su análisis de 49.000 casos entre 1540 y 1700, calculan que menos del 4% de los procesados fueron condenados a muerte, pero menos del 2% fueron efectivamente ejecutados, ya que muchos murieron antes, escaparon, o fueron quemados en efigie. La mayoría de las ejecuciones ocurrieron en la primera etapa, entre 1480 y 1530, bajo el mandato de Tomás de Torquemada, cuando la persecución de judeoconversos fue más intensa. Después de 1530, las ejecuciones disminuyeron significativamente. Para darnos cuenta de lo que esto supone, podríamos compararlo por ejemplo con los ejecutados por la gran alabada Revolución Francesa, laicista y anticlerical. La Revolución Francesa fue un periodo de convulsión política y social que incluyó el reinado del terror, una fase de represión extrema liderada por los jacobinos. Las víctimas mortales incluyen ejecuciones legales, principalmente por guillotina, asesinatos sumarios, masacres, y muertes en guerras civiles relacionadas, como las de la Vendée. Ejecuciones durante el reinado del terror. El historiador Donald Greer, en su obra sobre la incidencia del terror en la Revolución Francesa, estima que entre 30.000 y 40.000 personas fueron ejecutadas durante el conocido como Año del Terror, de 1793 a 1794. Otros historiadores, como los citados en la obra de Conversation, en 2023, reducen la cifra de guillotinados a entre 15.000 y 17.000, pero añaden unas 20.000 víctimas de ejecuciones sumarias por otros métodos durante el mismo periodo. Las matanzas de septiembre de 1792, previas al terror, resultaron en unas 1.500 muertes solo en París. Guerras de la Vendée. El genocidio de la Vendée, una contrarrevolución católica en el oeste de Francia, es considerado el primer genocidio de la edad contemporánea. Según el historiador Jacques Senet, unas 130.000 personas murieron, principalmente por masacres y represión militar. Las estimaciones totales de víctimas en la Vendée varían, pero algunos autores, como los citados en Infobae en 2023, sugieren hasta 170.000 civiles muertos en el conflicto. La mayoría de las víctimas del terror no fueron nobles, menos del 9% eran de la nobleza. Las ejecuciones se concentraron en un periodo de tan solo un par de años, a diferencia de la Inquisición, que operó durante siglos. La Vendée fue un caso de represión masiva contra una población católica y monárquica, lo que algunos historiadores comparan con la persecución religiosa de la Inquisición, aunque en un contexto político opuesto. Sexto dato importante. La Inquisición española, en términos estrictamente técnicos, no ejecutaba directamente a ningún condenado, sino que su función principal era investigar, juzgar, y declarar si una persona había incurrido en herejía u otros delitos contra la fe católica. Una vez dictada la sentencia, los condenados eran entregados al brazo secular, las autoridades civiles o el Estado, que era el encargado de llevar a cabo la ejecución. Cuando un acusado era declarado culpable de herejía grave, especialmente si era impenitente o reincidente, la Inquisición lo relajaba al brazo secular. El término relajar significaba transferir al condenado a las autoridades civiles, ya que la Iglesia, según el derecho canónico, no podía derramar sangre directamente. La relación entre la Inquisición y el Estado era simbiótica. La Inquisición española, a diferencia de la medieval, estaba bajo control directo de la corona, no del Papa. Los inquisidores eran nombrados por el rey, y el inquisidor general respondía a la autoridad real. Esto significa que las decisiones de la Inquisición reflejaban, en gran medida, los intereses del Estado, especialmente en la persecución de conversos, moriscos o protestantes que pudieran representar una amenaza política. Séptimo y último dato importante. La comparación entre la quema de brujas bajo la jurisdicción de la Inquisición española y en los países donde no existía esta institución revela diferencias significativas en la escala, intensidad y manejo de los procesos por brujería.
La Inquisición española tuvo un enfoque particular hacia los casos de brujería, que la distinguía de otros sistemas judiciales de la época. A diferencia de lo que ocurrió en otros países europeos, la Inquisición española fue significativamente moderada en la persecución de brujas. La brujería no era una prioridad para la Inquisición, que se centraba más en herejías, judaizantes, moriscos y protestantes. Los casos de brujería representaron un porcentaje muy bajo de los procesos inquisitoriales, según estudios de historiadores como Henry Kamen o Gustav Henningsen. La Inquisición española mostró un escepticismo notable hacia las acusaciones de brujería, especialmente tras el caso de Zugarramurdi, uno de los episodios más conocidos. En este caso, la Inquisición procesó a un grupo acusado de brujería en el País Vasco, pero el inquisidor Alonso de Salazar y Frías, tras una investigación exhaustiva, cuestionó la validez de las acusaciones. Salazar concluyó que muchas confesiones eran producto de histeria colectiva, coacción, o alucinaciones, y recomendó un enfoque más racional. Esto llevó a la emisión de las Instrucciones de 1614, que regularon estrictamente los procesos por brujería, exigiendo pruebas sólidas y desalentando las acusaciones masivas. Las ejecuciones por brujería en España fueron excepcionalmente bajas. En el caso de Zugarramurdi, de las 40 personas acusadas, solo 6 fueron ejecutadas, y este fue uno de los episodios más severos. En total, se estima que la Inquisición ejecutó a menos de 100 personas por brujería en toda su historia. Las penas más comunes eran reconciliaciones, penitencias espirituales, o destierro, no la hoguera. La supervisión del Consejo de la Suprema y General Inquisición evitó persecuciones descontroladas. Los tribunales locales no podían actuar sin autorización, lo que limitó los excesos que se veían en otras regiones de Europa donde las autoridades locales o las turbas tenían más libertad. En países sin un organismo centralizado como la Inquisición española, como los estados protestantes del norte de Europa, Alemania, Escocia, Suiza, o incluso regiones católicas sin inquisición formal, como Francia en ciertas áreas, la persecución de brujas fue mucho más intensa y descontrolada. En Europa central y septentrional, la caza de brujas alcanzó proporciones epidémicas entre los siglos XV y XVII, con decenas de miles de ejecuciones. Por ejemplo, en el Sacro Imperio Romano Germánico, se estima que entre 20.000 y 40.000 personas fueron ejecutadas por brujería. En Escocia, unas 2.000 personas fueron quemadas. En contraste, en España las cifras fueron mínimas. En ausencia de una institución centralizada, los juicios por brujería dependían de tribunales locales, señores feudales, o incluso comunidades religiosas. Esto llevó a procesos caóticos, influenciados por histeria colectiva, venganzas personales, o supersticiones locales. En muchos casos, las acusaciones se basaban en rumores o confesiones obtenidas bajo tortura extrema, sin un filtro racional como el que aplicó la Inquisición española. En regiones como Alemania o Escocia, la tortura era más severa y menos regulada que en España. Los acusados eran sometidos a métodos brutales, como el aplastamiento de miembros o la ordalía, para obtener confesiones, lo que alimentaba ciclos de acusaciones en cadena. Las ejecuciones, generalmente en la hoguera, eran mucho más frecuentes y a menudo públicas, contribuyendo al pánico social. En muchos países protestantes, la creencia en el sabbat de brujas y en pactos demoníacos era más fuerte, alimentada por tratados como el Maius Maleficarum, de 1486. Los tribunales seculares y eclesiásticos locales rara vez cuestionaban estas ideas. En contraste, la Inquisición española, especialmente tras Salazar, adoptó un enfoque más crítico, considerando que muchas acusaciones eran producto de ilusiones o engaños. Además, los acusados por la Inquisición tenían más posibilidades de defenderse que en los tribunales seculares o eclesiásticos de otras regiones, donde los procesos podían ser sumarios. En conclusión, la Inquisición española fue mucho más contenida en la persecución de brujas que los sistemas judiciales de países sin una institución equivalente. Su control centralizado, escepticismo institucional, y procedimientos reglados limitaron las ejecuciones y los excesos, en contraste con las cazas de brujas masivas en el norte de Europa. Mientras que en España la quema de brujas fue un fenómeno raro y contenido, en otros países sin Inquisición alcanzó proporciones devastadoras, con decenas de miles de víctimas en un clima de histeria y arbitrariedad judicial. Si te ha gustado, no olvides darle like, comentar, suscribirte, y compartir este podcast. Un fuerte abrazo y gracias por escuchar.